Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Tal como lo anunciamos, ya está aquí en el estudio con nosotros para Entrevista Venevisión Cipriana Ramos. Ella es presidenta de Consecomercio. Precisamente el día de hoy usted cumple un mes con esta responsabilidad, a pesar de que ya conocía la organización desde adentro. Estar ahora con la perspectiva de la presidencia de esta institución le da un enfoque diferente. ¿Cuál pudiera decir es el diagnóstico en este mes que lleva al frente como presidenta de Consecomercio? Lo mejor de todo esto es haber conocido más las cámaras por dentro, más los gremios por dentro, porque aun cuando uno tiene mucho tiempo en esto, cuando sales a una campaña, conoces el gremio realmente, las necesidades y las propuestas de cada uno de ellos, sean regionales o sean sectoriales. Hay gremios que son muy activos, por lo menos en el caso de Canira con el tema de los repuestos, pero hay gremios y sectores que por estar tan lejos de la capital, necesitan realmente de una vocería, y por eso nosotros hemos dicho ahora que dentro de Consecomercio tenemos 32 voceros. O sea, queremos que cada vez que tengamos un directorio, las cámaras estén allí, los medios de comunicación estén allí, para que cada quien refleje la situación de su estado. No es lo mismo como vemos la semana pasada cuando Paraguaná tuvo varios días sin luz, lo cual afecta muchísimo el sector comercio, que vengan ellos y lo digan. O sea, no es lo mismo que Cipriana Ramos, presidente de Consecomercio, de un diagnóstico de un sector o de una región, a que sea cada uno de ellos el que lo transmita y que uno sea el que va reforzando todas estas actividades. Usted ha dado con una palabra clave que es diagnóstico. Cuando uno revisa Consecomercio y ve las definiciones de qué es Consecomercio dentro de su misión, dice que la gestión se orienta hacia el análisis, planteamiento y búsqueda de soluciones, teniendo como norte el apoyo a los afiliados conforme a los principios de libertad económica e iniciativa privada, enmarcada en la búsqueda de una sociedad capaz de generar bienestar. ¿Cuál pudiera decir? Libertad económica e iniciativa privada. Exactamente, en esos dos puntos, ¿cuál pudiera decir es el balance a la fecha del sector empresarial en Venezuela? Libertad económica está cuesta arriba. O sea, tenemos una ley de costo y precio justo que tiene a todo el sector comercio atados de manos. Allí estaba hablando esta mañana con la gente del Táchira, tuve que tienen un paro de transporte por allá, y conversábamos el tema de la carne. O sea, ¿cuál es la libertad económica que puedo tener yo cuando dependo de un precio regulado por el gobierno, pero resulta que en la cadena yo tengo otros precios, que son los que tiene que evaluar el gobierno con cada sector en particular? Porque entonces si no hay libertad económica. Y la empresa privada es necesaria para el desarrollo de cualquier país, no solamente de Venezuela, de cualquier región y de cualquier sector. ¿Cómo hacer para que el enfoque del sector privado no sea vilipendiado y que de alguna forma puedan trabajar en conjunto para el desarrollo del país con el Ejecutivo Nacional? Sentándonos con un diálogo productivo. O sea, el problema no es sentarse con el Ejecutivo. La situación que se nos presenta es que tú te sientas, tú entregas un diagnóstico, tú entregas unas soluciones y eso lo engavetan. Porque después que tú sales de allí te das cuenta cuántas propuestas se han hecho para la ley de precios justos. ¿Qué pedimos en la ley de precios justos? Su eliminación. Cada sector, el Estado es responsable de hacer un seguimiento de toda la actividad privada, pero el sector privado es responsable de sus actuaciones. Y en cada caso determinado debe actuar el gobierno, pero no actuar en forma general. Entonces, ¿qué hemos pedido siempre a la ley de costo y precios justos? Desde Consecomercio en su primera oportunidad y luego desde Fedecámara actualmente, la derogatoria de la ley. ¿En qué sentido usted considera que es perjudicial la ley de precios justos para la economía venezolana cuando los factores de inflación y especulación se señalan como uno de los principales distorsionadores de la economía nacional? ¿Tú sabes qué es distorsionante? $1 a 6.30, que está subvaluado, y $1 a 200, que está sobrevaluado. Eso es lo distorsionante. Entonces tú no me puedes decir a mí que yo tengo que vender un producto a un precio determinado cuando hay alguien que lo está importando a 6.30 y hay alguien que lo está importando a 200. Entonces eso es lo que es distorsionante. Entonces lo que tenemos que buscar son las herramientas necesarias para que esa distorsión no exista. Entonces, ¿cuál es la propuesta nuestra? Evidentemente, por la libertad económica, es la eliminación del control cambiario. ¿Ok? El control cambiario no es tan fácil eliminarlo y lo sabemos. Bueno, busquemos alternativas. Si el Ejecutivo con las industria automotriz consiguió que esa era una alternativa, bueno, vamos a ver si realmente es viable. ¿Okay? Yo creo que son muy pocas personas las que vamos a poder comprar un carro en 40, 50, 60 mil dólares. Entonces, pero es que además, ¿cómo contabilizo
O sea, ya se tomaron las previsiones para contabilizar esa venta. La contabilizo a 6.30, la contabilizo a 199, así Madi. O sea, ¿cómo voy a hacer? Entonces son esas distorsiones de la economía lo que nos dicen cuál es el precio justo. Porque el precio justo va a depender de lo que yo compre un producto y a cómo lo vaya a vender. El precio justo no puede ser el que alguien, sin conocer además el negocio, me diga cómo voy a vender. Exactamente. Y fijar sobre todo los precios y márgenes de ganancias, ¿no? Exactamente. Allí tenemos hoy, temprano, en las aduanas de Vargas, recibo una providencia donde indican que hay que pagar ahora 10 unidades tributarias por cada boleta sanitaria de inspección para productos de consumo personal, de uso y consumo personal. Entonces tú dices, cada día pago más impuestos, cada día, ¿qué se deduce de todo esto? ¿Quién es el que paga realmente los impuestos en este país? El ciudadano, cuando del bolsillo salen para comprar un producto determinado. O sea, eso no lo paga el que más tiene, eso lo pagamos todos. Entonces, cuando me estás diciendo son 10 unidades tributarias, o sea, y no estamos atacando la legalidad o ilegalidad de la providencia que está creando una tasa. O sea, eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que me estás cobrando un punto adicional a lo que ya significa una nacionalización. Entonces, cuando yo estoy importando a 6.30 e importo a 190, ¿por qué hablamos del dólar aduanero? ¿Cuál es esa propuesta que usted ha hecho de dólar aduanero? Porque hemos visto que su postura ha sido muy crítica acerca de las transacciones en dólares, porque el argumento que ustedes fijan como organización es que los venezolanos tienen ingresos en bolívares, ¿cómo van a acudir a un mercado en dólares? ¿Cuál es la propuesta que ustedes están haciendo con el dólar aduanero? Todo lo que ingresa a este país, el 99,99% ingresa en divisas. ¿Okay? Creo que un 0.01% pudiera estar ahorita trabajando con importaciones en bolívares, porque hay proveedores que están aceptando pagos en bolívares en el país. Si nosotros todo lo que estamos importando tenemos un 6.30 y un 190 con una distorsión tan terrible, ¿verdad? ¿Qué va a pasar cuando tú compras a 6.30, que ves las colas porque son los productos regulados? Esas son las colas que tenemos en los mercados. ¿De dónde salen los impuestos cuando pagas a 190? ¿Del bolsillo de quién? Del bolsillo de todos nosotros. Porque esos impuestos van a la estructura de costos. Igualmente, como estoy hablando de estas 10 unidades tributarias por cada embarque que llegue de cosméticos o alimentos por la aduana o medicamentos por la aduana. Entonces, eso va a costo. Entonces, cuando tú le vas sumando al costo del producto, evidentemente, el que importa a 6.30 puede vender a un precio mucho más económico al que está importando a 199. Y a 199, entre comillas, para el cálculo y el pago de los impuestos, pero no es realmente como lo está comprando, porque no hay una escasez de divisas, hay una sequía de divisas. Entonces, ¿a cómo termino comprando y pagando ese dólar? O sea, por eso es que se le pide al gobierno, lo que se le pide no es que nos dé dólares, porque la gente dice, es que con Secomercio y Fedecámaras lo que hacen es pedir dólares. No es pedir dólares, es que nos vendan dólares. ¿Okay? Si nosotros vamos hacia una economía de puertos bidireccional que nos permita importar materia prima y exportar nuestro producto terminado, luego de haber cubierto el mercado local, el consumo nacional, el gobierno no tiene por qué vendernos dólares a nosotros, porque más bien nosotros le venderíamos los dólares al gobierno y cubriríamos, alinearíamos la balanza. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que no tenemos exportaciones, porque además son súper complicadas por las aduanas, y lo que tenemos son importaciones solamente. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que nos vendan los dólares. ¿Por qué hablamos de un dólar aduanero? Porque 6.30 es subvaluado, 199 es sobrevaluado. O sea, hay una dimensión que tú dices, ¿cuál es el dólar realmente? A quien le corresponde realmente indicar cuál es el dólar es al Ejecutivo, es al Banco Central de Venezuela. No es a nosotros lo que estamos haciendo es una propuesta que permita que el bolsillo del venezolano se vea menos atacado con un pago de impuestos en las aduanas, porque siempre decimos que la inflación comienza por las aduanas. Cuando todos los días tenemos que pagar. ¿Cómo están las aduanas hoy en Venezuela? ¿Y cuál es la situación de los inventarios en el país? Si los inventarios los calculamos, pues como están las aduanas no hay mercancía. Esa es una situación que estamos viviendo caótica. Las ciudades portuarias como Puerto Cabello, Maracaibo, en mayor medida La Guaira, que Puerto Cabello, que tiene industrias más cercanas, y Maracaibo, porque no tenemos importaciones. Son muy pocas las importaciones que están llegando porque hay una sequía de divisas y porque tenemos un problema con los precios.
O sea, esta mañana me decía la señora de San Antonio del Táchira, cuando conversaba con ella, o sea, tenemos problemas a cómo estoy pagando el kilo de carne. Ganado en pie, estamos pagando 100 bolívares más, ya lo estamos pagando en 500 no sé cuánto, me decía ella esta mañana. Entonces, ¿cómo lo vas a vender? O sea, ¿lo vas a vender regulado a 220 bolívares cuando le estás pagando en 500 bolívares? Imposible. Entonces, ¿cuál pudiera ser la situación hoy o cuál es el pronóstico que ustedes dan para los próximos días del mercado venezolano? Es que el mercado venezolano se alimenta de las importaciones. No hay producción nacional. Vimos como la semana pasada Fedeagro y Fedenaga en unos de las asambleas decían, necesitamos repuestos para los equipos, necesitamos semillas, necesitamos agroquímicos, o sea, necesitamos vacunas para uso en veterinaria, necesitamos todo. Y ese todo es importado. Y ese dólar lo tiene el gobierno. O sea, en manos de nosotros no está. ¿Y cuál es el planteamiento que de manera seria ustedes han hecho al Ejecutivo Nacional para buscar una solución más allá de las diferencias políticas que pudieran existir? Es que aquí nosotros no hablamos de diferencias políticas. Cuando nosotros nos sentamos en el sector comercio, con el sector gobierno para de la mano buscar soluciones. Aquí nunca se habla y de hecho nosotros hemos participado como Consecomercio desde hace muchos años en todas las reuniones. Nosotros tuvimos unas reuniones muy fructíferas cuando estaba la Comisión de la Lucha contra el Fraude Aduanero, que hubo resultados positivos cuando estuvo Vilma Mora. Después eso se eliminó. O sea, esa era una mesa en la cual se presentaban propuestas, las analizábamos, lo discutíamos. No pasó con la ley de aduana. La ley de aduana de reciente promulgación, ahora en noviembre, en vigencia de enero, que nos ha dado tantos dolores de cabeza y que todos los días del mundo pedimos la derogatoria, es porque fue una ley que sacaron de una gaveta y nos la lanzaron para que nosotros, bueno, ok, ni siquiera los funcionarios todavía tenemos claro cuál es la aplicación. Entonces, imagínate si la ley anterior todavía estamos haciendo consultas con esta ley que fue inconsulta, como estamos trabajando nosotros en las aduanas. O sea, entonces es problema tras problema y que solo se van a resolver solo si nos sentamos todas las partes. La OIT habla del diálogo social, o sea, que nos reunamos los tres elementos, nosotros, y yo agregaría hasta un cuarto elemento ahora que es el ciudadano. O sea, no tenemos el ciudadano, tenemos al trabajador, tenemos al empresario y tenemos al gobierno. O sea, no tenemos que reunirnos todos y definir realmente qué es lo que necesita el país. El país tiene que salir de este atolladero. Y de este atolladero vamos a salir trabajando. Y es muy agradable cuando recorres el país y oyes a la gente que te dice, quiero sembrar, quiero producir, quiero trabajar. O sea, no te dicen, o sea, ni siquiera te están diciendo, es que no me han dado los dólares y no lo voy a hacer. No, de cualquier manera lo voy a hacer. Y por eso tú ves que el campo sigue produciendo. En materia de escasez, que es una preocupación cotidiana para los venezolanos, ¿cuándo se pudiera concretar una respuesta para superar la escasez en Venezuela? Cuando definamos eso que te estoy diciendo antes, producción e importación. ¿Qué necesito? ¿Qué tengo en el país que no debo importar? ¿Qué necesito importar para poder abastecer? Producción y anaqueles. Recuerda que Consecomercio es la vitrina. Nosotros somos vitrina, o sea, nosotros vendemos, muy pocos somos los que importamos, los que estamos dentro del comercio. Entonces nosotros vendemos lo que nos traen, nosotros vendemos lo que se produce en Venezuela, vendemos lo que fabrican, lo que los industriales. Nosotros dependemos del gobierno, dependemos de los demás. O sea, nuestras vitrinas van a estar llenas si solo si haya producción nacional. Si solo si haya importaciones. Bueno, le damos las gracias a Cipriana Ramos, ella es presidenta de Consecomercio, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Gracias. Gracias, Anita.